Bien, jóvenes, vamos a comenzar nuestra clase. Primero, haciéndoles recuerdo que ya este lunes 24 de noviembre se va a realizar el examen, el primer parcial. Van a publicar el comunicado oficial, seguramente horarios y demás, hasta el día viernes. Y me han confirmado que se puede usar calculadora científica, no programable, no las que grafican, sino las científicas normales. ¿Está bien? Esta clase vamos a terminar los últimos dos temas que son MCU y MCV, y la práctica también lo vamos a resolver. Voy a subirlo a nuestra plataforma mientras estemos en nuestro descanso. ¿Está bien? Entonces les comparto pantalla. Espero que les haya ido muy bien con la práctica de parabólico. Y vamos a continuar resolviendo ejercicios también de parabólico y circular el día sábado, ¿ya? Ahora vamos a centrarnos en la teoría de circular, MCU, MCV, para poder hacer la práctica y ya con eso terminar el contenido. ¿Está bien? Bien, ¿me confirman si se puede ver la presentación? Muchas gracias. Bien. Estamos en la unidad de cinemática. Como tal, habíamos dicho, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento. Y estamos estudiando diferentes movimientos, desde MRU, luego MRV, movimiento vertical ya en el eje Y, parabólico en dos dimensiones, y ahora sigue el movimiento circular. El movimiento circular, tal como dice el nombre, es el movimiento de una partícula con trayectoria circular. Y hay dos tipos de movimiento circular, igual que MRU, ¿no? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo. Uno es con velocidad constante y el otro es acelerada. ¿Está bien? Para eso vamos a compartir este pequeño videíto para tener claras las magnitudes, ¿ya? Ahora las magnitudes van a ser con trayectorias circulares, ya no son lineales, entonces tienen nuevos nombres que seguramente han visto en colegio, pero vamos a recordar. ¿Está bien?
Muy bien, jóvenes. En este videíto hacemos la introducción de nuestras magnitudes como tal, ¿verdad? Aquí nos decía unos ejemplos de la vida real, al encender un ventilador, en la rueda de la fortuna, el movimiento de la rueda de una bicicleta, todos son movimientos circulares, ¿verdad? Y hacemos la introducción a esas magnitudes como tal, que representan el movimiento. ¿Está bien? ¿Con qué magnitud hemos empezado, jóvenes? La primera que nos ha hablado era la velocidad constante. Como pueden ver en este gráfico, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, ¿verdad? Esa velocidad con la que se va a mover la partícula en MCU, en movimiento circular uniforme, en este caso el de la ruedita, la velocidad es constante. Ahora, hay una magnitud que se llama periodo. Se denota con la letra T mayúscula y es el tiempo que tarda nuestra partícula en dar una vuelta. Como pueden ver ahí, una revolución, un ciclo, es el tiempo de una vuelta, es el periodo. En este caso se ha cronometrado y ese era el periodo, ¿verdad? Luego se habla de el inverso del periodo, que es la frecuencia. Se denota con la letra F, como ven acá, y es el inverso, es el número de vueltas que da la rueda, en este caso, en un segundo. ¿Cuántas vueltas ha dado la ruedita en un segundo? Y su unidad es el Hertz. Se denota con Hz. Como ven acá es 1 sobre T la formulita. Y esas son sus unidades en el sistema internacional, que equivale a 1 sobre segundo, ¿no? Como tal, en nuestro movimiento circular, esas dos magnitudes van a ser constantes. Y esto es lo que les decía al inicio. La velocidad que es tangente a la trayectoria va a ser constante, pero cambia esa dirección como tal, ¿no? Porque siempre está cambiando el vector velocidad. Y cuando nuestra velocidad vaya cambiando, va a aparecer la aceleración centrípeta. Y la aceleración también es un vector que apunta siempre al centro de nuestra circunferencia. Y aquí nos mostraba al final varias formulitas que relacionan la velocidad con el periodo, con la frecuencia, las equivalencias de la aceleración centrípeta también, con la velocidad tangencial o lineal, ¿verdad? Este era un videito para introducir nuestras magnitudes y los movimientos. Ahora sigamos, vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Primero vamos a ver el movimiento circular uniforme, cuáles son sus características, como les decía. Luego el MCUB y sus características con algunos ejemplos y ejercicios, ¿ya? Ahora sí, veamos. El movimiento circular es ese movimiento que realiza una partícula o un cuerpo por una trayectoria circular. Y en este movimiento, como nos dice la teoría, la partícula se mueve, ¿no?, por esa trayectoria que se encuentra a una distancia constante del centro, del eje. Es decir, el radio no cambia, el radio es constante. Como pueden ver la imagen, tenemos un autito que está moviéndose por una rotonda. Imagínense que está dando la vuelta completa, ¿no? Aunque no dé una vuelta completa, puede ser semicircular como tal, puede ser un cuarto de la circunferencia o la mitad, sigue siendo movimiento circular, ¿verdad? Y ese radio, miren, es constante. Lo mismo en este jueguito de la rueda de la fortuna. Las personitas que están sentadas dentro del juego realizan un movimiento circular. El radio de nuevo es constante. Y lo seguimos midiendo todo en el sistema internacional. Ahora aquí vamos a ver las
los dos tipos de movimiento circular. Miren acá, el primero es el movimiento circular uniforme, donde habíamos dicho que la velocidad se mantiene constante. Y también tiene una velocidad angular, que es esta W, la velocidad angular. ¿Qué ángulos recorre en un respectivo tiempo? ¿No? Luego tenemos el movimiento circular uniforme variado, donde aparece la aceleración como tal, va a aparecer la aceleración angular. Puede ser un movimiento acelerado o desacelerado. Se llama acelerado como habíamos visto en nuestros movimientos anteriores, cuando la velocidad y aceleración tienen el mismo sentido, es decir, que aumenta la velocidad, y desacelerado cuando frena, es decir, cuando está desacelerando. Y como ven, las flechitas de esta pokebola tienen sentidos contrarios, la velocidad y la aceleración. Todo esto no solo con respecto a B, esa B pequeña, ¿no? La velocidad tangencial, sino con respecto también a la velocidad angular. Recuerden que este W denota la velocidad angular. Y el sentido de giro es lo que me denota esta velocidad angular. Bien. Aquí tenemos algunas de las características y conceptos para que ustedes puedan ir repasando, ¿ya? Y vamos a ver en grandes rasgos para que tengan noción de las fórmulas, las letritas que van a aparecer, ¿ya? El eje como tal es ese punto fijo donde está el centro de la circunferencia. Alrededor de ese eje gira nuestra partícula. Luego tenemos el radio. El radio, como habíamos dicho, es la distancia que hay desde la partícula hasta el eje, denotado con la letra R. Y en el sistema internacional se mide en metros. Luego, la posición de la partícula podemos llamarla P. Ahora, tenemos dos velocidades como tal. Una es la velocidad angular. ¿Recuerdan? Se denota con W. Y esta es la variación de la posición angular con respecto al tiempo. Ahora nuestra partícula no se mueve en línea recta, como tal va a recorrer ángulos y porciones de arco. Luego tenemos la velocidad tangencial. La velocidad o simplemente velocidad lineal, como en el videíto estaba como V, es la velocidad que tiene la partícula y va a ser la variación de nuestra posición, en este caso el arco, con respecto al tiempo. Luego aparecen, jóvenes, dos aceleraciones como tal. En MCV va a aparecer la aceleración angular, como les decía. Y esa se denota con la letra alfa, que es como una corbatita. Aquí parece una A, pero es como una corbata. Y la aceleración tangencial es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la aceleración a sub t. Y la aceleración centrípeta o aceleración normal va a ser esa aceleración que va hacia el centro. Ahora lo van a ver con el gráfico. Como tal, miren, tenemos acá la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Esas son las componentes de la aceleración, pero hay otra aceleración en la modalidad angular, ¿ya? Ahora van a ver la diferencia. Y como habíamos visto al inicio del videíto, el periodo T es el tiempo de una oscilación de un ciclo y F, la frecuencia, es el inverso del periodo. Es el número de vueltas que da la partícula en un segundo, ¿no? Este es F. Ahora vamos a ir desglosando cada uno, ¿ya? En general. Como veíamos, miren, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo de una vuelta, de una oscilación, un ciclo, también llamado una revolución, ¿ya? Y en el sistema internacional, jóvenes, ¿en qué unidades se mide el periodo? Si es tiempo. ¿En qué unidades se mediría el periodo?
Sistema internacional sería los segundos. Aquí está en la misma diapositiva. Luego, la frecuencia es el número de vueltas que realiza la partícula en un segundo. Como pueden ver acá, una vuelta completa, 2 vueltas, 3 vueltas, etc. El número de vueltas que ha dado en un segundo es la frecuencia. Y su unidad es 1 sobre segundo. Y eso se denota hertz. Y seguramente han visto, ¿no? Tal vez si ustedes revisan la secadora de pelo que tienen, van a ver 2 Hz, 30 Hz, 80 Hz. Parece 80 Hz. Eso significa que da 80 vueltas las aspas, ¿no?, del ventilador en un segundo. Porque hay un ventilador que está ahí girando, ¿no? Lo mismo en algún otro dispositivo. Como la licuadora también tiene frecuencia. Las aspas que trituran el plátano, digamos, para hacer sus licuados, también da vueltas. Y esas vueltas son hercios, ¿verdad? Y seguimos. Luego hemos mencionado 2 velocidades. Una es la velocidad angular y otra es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, como ven la flechita negra, es tangente a la trayectoria, de ahí el nombre. También se lo llama velocidad lineal o simplemente velocidad. Y es la variación, en este caso, de arco. Porque ya no recorre distancias rectas, sino porciones de arco, en función al tiempo. Y su unidad en el sistema internacional, miren, es metros sobre segundo. Ahora, la velocidad angular es la variación de la posición angular, es decir, el ángulo, con respecto al tiempo. Y como ven, esa W nos da el sentido de giro en estos dos esferas, digámoslo, que están juntas, esas medioplomas, la velocidad angular WB y W2, como ven acá, ¿no? Nos está dando el sentido de giro. Uno se está moviendo, bueno, ambos se están moviendo en sentido horario, hacia la derecha, están girando, ¿no? Mientras que la velocidad ya nos indica hacia dónde se mueve. Y miren, hay una relación entre esas 2 velocidades. Y eso nos sirve para la práctica, que ya nos da la relación entre la velocidad lineal y la angular. Nos dice que la velocidad lineal es igual a la angular por el radio. Ahí está la fórmula, abajito. B es igual a W por R. Ahora hay otra relación. La velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, cuando hablamos de MCU, porque se da una vuelta completa y una vuelta sería 2pi radianes. Y abajo está el periodo, ¿no?, que es el tiempo. Todo eso multiplicado por R. Miren, hay otra relación en función a la frecuencia, ¿no? Todas esas magnitudes que acabamos de estudiar están relacionadas entre sí, ¿no? Aquí podrían sacar 4 fórmulas, pero está como una sola igualdad. Bien. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, seguimos. Ya hemos analizado las velocidades angular y lineal o tangencial, ¿verdad? Ahora hablemos de las aceleraciones. ¿Está bien? Veamos acá. Nos dice la aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal o radial, porque apunta siempre hacia el centro. Miren aquí la flechita roja. Es la aceleración centrípeta. Y es perpendicular a la velocidad. Perpendicular, ¿qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué significa perpendicular? Correcto. Entonces, miren la velocidad, la flechita azul y la flechita roja. Están formando entre sí 90 grados. ¿Ya? Ahora, en nuestro movimiento circular, siempre hay esa aceleración centrípeta, porque está variando
el sentido de la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial es tangente a la trayectoria, habíamos dicho, ¿no? Entonces va cambiando, pero siempre esta aceleración apunta hacia el centro, ¿no? Mientras que la componente perpendicular de esta aceleración se llama la aceleración tangencial, que lo vamos a ver en el otro gráfico. Pero estas dos aceleraciones como tal son las componentes de la aceleración. Aquí vamos a ver en este gráfico más grande. Miren como tal. La aceleración que está con flechita rojita en la media circunferencia que estamos viendo. Esa aceleración es como la aceleración total. ¿Qué es la centrípeta y la tangencial? Las componentes. Exactamente las componentes de un vector, que es el vector aceleración, ¿no? Por eso hemos empezado el capítulo, todas las unidades con vectores, porque siempre vamos a estudiar vectores. Miren, la aceleración total tiene esas dos componentes, la tangencial y la centrípeta. La centrípeta tiene sus fórmulas, sus equivalencias. Abajito podemos ver que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o también es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Tiene dos equivalencias la aceleración centrípeta. Y esta aceleración, como nos decía la teoría, no importa dónde esté la partícula, como esta bala de color amarilla, imagínense, siempre está yendo hacia el centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta o aceleración normal. Pero si es aceleración, jóvenes, ¿en qué unidades se medirá? Correcto. La aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración angular es la que tiene otras unidades, ¿ya? Y miren, aquí tenemos un resumen de todas las fórmulas, que estas sí vamos a usar, donde está el periodo, la frecuencia, la velocidad angular que les decía W, que se va a medir en radianes por segundo, la velocidad tangencial, la aceleración. Y esta imagen me gusta mucho porque abajito de la persona, del varón que está realizando este movimiento circular, hay una tablita de comparación ya del movimiento circular uniforme como tal. En realidad el movimiento rectilíneo variado, ¿no?, es equivalente al movimiento circular variado. Si ustedes ya saben las fórmulas del MRV, también conocen las fórmulas del MCV. Solo cambiamos las magnitudes. La velocidad ya no es velocidad lineal, sino velocidad angular. La aceleración ya no va a ser A, sino aceleración angular, esa alfa que tienen ahí, ¿no? Y la distancia, pues en realidad va a ser un ángulo, un tita, ¿no? Como ven acá, una letra griega. Pero vamos a ir introduciendo estas formulitas y esta es la base de nuestro formulario, ¿ya? Aquí sí no están como tal resumidas, estas sí son las básicas, ¿ya? ¿Hasta acá tienen, jóvenes, alguna pregunta? Ninguna. Seguimos, jóvenes. Luego vamos a hacer ejercicios, ya no se preocupen. MCV. El MCV es el movimiento circular uniforme variado, ¿ya? En este caso, nuestra partícula tiene una variación en la velocidad angular. Esa velocidad es la que va cambiando. Recuerden que velocidad angular es W. Puede aumentar y puede disminuir, ¿no? Y como tal se cumplen algunas características que ahí nos muestra la diapositiva. En tiempos iguales, la rapidez tangencial cambia en cantidades iguales.
Luego, en tiempos iguales, la rapidez angular cambia cantidades iguales. Y en tiempos iguales se recorren arcos. Recuerden que la porción de arco es esa porción de la circunferencia que recorre la partícula, ¿no? Y en esos tiempos se realiza también desplazamientos angulares diferentes. Vamos a entender esas características con este simulador, ¿ya? Como siempre tienen el link en las diapositivas. Ahora voy a actualizar el Moodle, la plataforma. Y acá tienen ustedes un simulador de movimiento circular. Ustedes pueden cambiar aquí el radio. Puede ser pequeño, puede ser grande. Pueden aumentar la velocidad angular. Miren en qué unidades se mide la velocidad angular. Radianes sobre segundo. Radianes es la unidad del ángulo en el sistema internacional. No medimos en grados ni revoluciones. Ya aquí estamos entonces con una partícula de radio 3,6 metros, una velocidad angular de 1,7 radianes por segundo. Y nosotros podemos calcular, por así decirlo, en este caso, el periodo. Miren, está pasando nuestra partícula, está yendo muy lentito. Esa porción verdecita que está moviéndose es el ángulo, la posición angular. ¿Qué es esta porción naranja, jóvenes, que está trazando la partícula? ¿Cómo lo hemos llamado? Sí, es la trayectoria curvilínea, pero vendría a ser nuestro arco. Esa porción naranja es el arco. La porción verde es la posición angular o el ángulo. Miren, tita, cómo va cambiando. Va barriendo ángulos. La aceleración, como habíamos visto, siempre apunta hacia el centro. La aceleración centrípeta. Y la velocidad es tangente a la trayectoria. Y aquí estamos con un cronómetro. Miren cuántos segundos ha pasado, 1,38 segundos. Con este cronómetro podemos medir una magnitud que le hemos llamado T. ¿Qué denotaba T mayúscula, jóvenes? El periodo. El periodo, que es el tiempo de una revolución, una vuelta completa. Vamos a calcular cuántos segundos le ha tomado dar una vuelta. Miren, hasta ahora va 2 segundos. Cuando llegue justo a este punto, va a marcar el periodo, el tiempo de un ciclo. Recuerden, un ciclo, una revolución, una vuelta es lo mismo. Y en unidades de radianes, una revolución va a ser igual a 2 pi radianes. Seguramente ya se acuerdan del movimiento circular. Y si no, vamos a ir recordando. ¿Ya? ¿Y por qué va lentito? Porque yo le he puesto ralentizar. Y ahora sí, vamos a hacer apresurando un poquito más. Ahí está. Ya le pasé. ¿Cuánto vale el periodo, jóvenes? ¿En cuánto tiempo ha dado una vuelta? ¿Cuántos segundos pasó? 3,71 segundos. Muy bien, ese es el periodo de nuestra partícula, el tiempo de una oscilación. ¿Y cuánto vale la frecuencia? ¿No estaban viendo mi diapositiva? Perdón. No estaba compartiendo. Ya. Lo que les estaba mostrando nuevamente, porque nadie me dijo, es este simulador donde está apareciendo nuestra partícula. Miren, es esta partícula que se está moviendo. Esta porción verdecita es la posición angular. La porción naranja es el arco.
La flechita lila es la aceleración centrípeta, la velocidad es la flechita azul y lo que les estaba diciendo es vamos a calcular el periodo, el tiempo de una oscilación. ¿Ya? Y no lo voy a limpiar, vamos a hacerlo rápido. Yo coloco play en el simulador y miren, nuestra partícula se mueve, me da los datos del tiempo, del arco que se mide en metros y cuando dé una vuelta completa vamos a pausar el simulador y vamos a calcular el periodo. Ahí está. ¿Cuántos segundos, jóvenes, ha tardado en dar una vuelta? Miren el cronómetro. ¿Cuántos segundos fueron? Correcto. ¿Y cuánto vale entonces la frecuencia? Si es el inverso del periodo. ¿Cómo calculo? 1 dividido entre 3,71. Recuerden, la formulita es el inverso del periodo. Aquí estaríamos usando la primera fórmula. ¿No? Como veíamos en las diapositivas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Dividir 1 dividido entre el tiempo, 1 dividido entre 3,71. Y eso es, haciendo el cálculo, 0,27 Hz. Si ustedes hacen el cálculo, debería salirles 0,27. ¿Ya? Entonces, con este simulador ustedes pueden cambiar la velocidad angular. Ahí está, radianes por segundo, miren. Puede ser más pequeña, más grande. ¿Qué pasa si la velocidad angular es negativa? Pues se va en el otro sentido. Nuestra partícula no se mueve en sentido horario, sino antihorario. Ese es el sentido de giro. Pueden cambiar también el radio, hacerlo más grande, más pequeño. Pueden aumentar las flechitas, el tamaño. Y como tal, hacerlo más lento el movimiento, ¿no? Para ver esas magnitudes y cómo van cambiando sus unidades, etcétera. ¿Ya? Bien. Ya. Ahora vamos a hacer ejercicios jóvenes con estos conceptos. En resumen, en realidad, para que nosotros podamos hacer la práctica, ¿ya? Nos vamos a dar un tiempito para que podamos hacer la práctica, ¿ya? Voy a subir la práctica, nos vamos a dar 5 minutos. Anthony, ¿Torrico? ¿Sí? Ya. Hemos dicho el periodo es el inverso de la frecuencia. Aquí está. Con esta formulita. Habíamos hecho con el simulador que el periodo era 3,71. Y aquí nos dice la frecuencia es 1 sobre t, es el inverso. Por eso 1 sobre 3,71 es 0,27 Hz. Con esta fórmula calculamos la frecuencia. ¿Está bien? Muy bien. Jóvenes, nos daremos hasta 48. Sí, para que podamos hacer los ejercicios, ¿ya? Estoy subiendo la práctica y regresamos.
Becky, le estoy pasando al WhatsApp al papá. Le estoy pasando. Ve que tienes que hacer con calma. Espera, te está pasando, te va a indicar el papi. No tienes que hacer como sea. Ya está, el papi ya le ha llegado. Ahora van a hacer juntos. Ya está. Ve que... Ya, ahora sí déjame trabajar, ¿ok? ¿Me confirman, jóvenes, que se esté compartiendo la pantalla? Ya, perdón, estaba sin audio. Lo primero que vamos a ver, jóvenes, para que quede claro, son las unidades de nuestro formulario, ¿ya? Para que puedan diferenciar entre circular y lineal, ¿ya? Este es el formulario base que vamos a tener ahí. Ustedes pueden complementar con MCV que va a ir más adelante, ¿ya? Ahí está. Hablábamos del periodo como tal, es el tiempo de una oscilación y ahí está la fórmula, es T igual a 1 sobre F. ¿Cuáles van a ser entonces las unidades en el sistema internacional? El periodo se mide en segundos. S, para que recuerden, segundos. Ahora, la frecuencia, hemos dicho, es el inverso del periodo, por eso es 1 sobre T. Y su unidad sería Hertz. Se denota con Hz. Y eso equivale a los segundos a la menos 1 o 1 sobre segundos, ¿no? Luego tenemos la velocidad angular. Como tal, se denota con la letra W minúscula. Y es el ángulo que recorre la partícula o posición angular sobre el tiempo. Por eso su unidad en el sistema internacional va a ser radianes por segundo. ¿Ya? Y a esa partecita quería llegar. Los radianes como tal es una unidad de ángulo, pero también sabemos que una revolución es igual a 360 grados. Y las revoluciones, que también se llaman vueltas, ciclos, una revolución también es igual a 2pi radianes. También ahí, para que quede claro, una vuelta es lo mismo que un ciclo, que una revolución. Y es parte del primer ejercicio que vamos a resolver. Estos serían los factores de conversión de ángulos, ¿ya? Una revolución es 360 grados, una vuelta completa es igual a 2pi radianes, ¿sí? Esa sería la unidad que vamos a necesitar para expresar el ángulo en el sistema internacional. Si nos da vueltas, convertimos a radianes. Si nos da ángulo en grados, convertimos también en radianes. Y como tal el tiempo, de la misma forma. Si nos da en minutos, tenemos que llevarlo a segundos. Si nos da en horas, a segundos. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Ya? Luego seguimos. La velocidad angular de una revolución, como les decía, de una vuelta completa, esto ya sería de un ciclo, de una revolución. Una vuelta, hemos dicho, en radianes es 2pi. Y el tiempo de una oscilación es el periodo. De ahí viene esa formulita, ¿no? Exactamente coincidiendo con la teoría. Luego tenemos el desplazamiento lineal, que yo les había dicho que se llama arco, ¿no? Ese arco es la porción de ángulo, perdón, la porción curvilínea que recorre nuestra partícula. Recuerden el simulador, aquí estaba la partícula, toda esa distancia es el arco. Este ángulo es la posición angular, o en algunos textos, libros, también lo denotan con un triángulo, que es delta tita, desplazamiento angular. ¿Está bien? Y ese R es el radio. Como el arco es unidad de longitud, en el sistema internacional, jóvenes, ¿en qué unidad se mediría? Si es distancia.
que se mide distancia. Jóvenes, ¿en qué unidad se mide la distancia en el sistema internacional? Metros, correcto. M. Estamos haciendo este repaso, jóvenes, para que puedan tener la noción de las fórmulas, porque son muchas fórmulas, ¿ya? Bien, seguimos. La velocidad lineal o tangencial, habíamos dicho, es esa B muy pequeña, y es la variación del arco, miren, sobre el tiempo. Y esta no es una unidad nueva, ya sabemos que la velocidad lineal va a ser metros sobre segundos. Luego tenemos las dos aceleraciones, ¿recuerdan? La aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Esta aceleración centrípeta también se llama aceleración normal. Y ambas se van a medir en metros sobre segundos al cuadrado. Como tal, el radian es una unidad que no se toma en cuenta cuando hagan este análisis dimensional. Por eso queda metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y una fórmula extra que no está en nuestra práctica, pero sí como complemento, es la fuerza centrípeta. Ya cuando entremos en dinámica circular, la fuerza va a ser la masa por la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Aquí tenemos entonces todas las fórmulas y las unidades para que ustedes puedan ir memorizando y trabajando en nuestra práctica, ¿ya? Con respecto a este formulario, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Uh-huh. En realidad depende del ejercicio. Por ejemplo, en el primer ejercicio solo vamos a usar una. Luego pueden haber problemas que tengan 3 incisos, inciso A, inciso B. Te puede pedir desde velocidad lineal, angular, periodo, frecuencia, todo. ¿No? Depende. Pero sí, haciendo la práctica, pues van a llegar a usar todas, ¿no? Pero no es que en un ejercicio entren 5 fórmulas o 6, a menos que sea uno bien complejo. Pero no hay tal caso. Pero sí tienen que ir memorizándose, ¿no? ¿Está bien? Vayamos a la práctica y ahí van a ver las fórmulas que vamos a usar, ¿ok? Aquí está el ejercicio 1 de movimiento circular. Voy a poner MCU en general, ¿ya? MCU. Ustedes se dan cuenta si es MCU y MCUB, ¿ya? Ahí está. El ejercicio nos dice, me acompañan todos, una partícula gira a 240 RPM y pregunta en cuántos segundos describirá un ángulo de 20 pi radianes. Y ahí tenemos la respuesta. Bien, vamos a anotar nuestros datos y nuestras incógnitas. ¿Está bien? Como primer dato nos está hablando de una partícula, puede ser una rueda, un ventilador, y estamos generalizando como una partícula. Nos dice que gira a 200 RPM. ¿Alguien recuerda qué es RPM? Uh-huh. Revoluciones por minuto. La velocidad angular como tal es radianes por segundo, pero otra unidad, como habíamos dicho, de ángulo no siempre va a ser radianes, ¿no? A veces el ejercicio nos da esa unidad en revoluciones, en ciclos, en grados, ¿verdad? He dicho grados.
Ahora, si lo dividimos entre unidades de tiempo, vendría a ser la velocidad angular, que sería radianes por segundo. Ahora, igual, cambiando esas unidades pueden ser revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, ángulos sobre segundo, etc. Bien, entonces la unidad que nos está dando es revoluciones por minuto. Esa es su abreviación. Y vendría a ser la velocidad angular, W. Me está dando 240 revoluciones por minuto. Ese es el movimiento de nuestra partícula, ¿verdad? Recuerden, ese es W. Está girando, dice, con esa velocidad angular. Ahora, ¿en cuántos segundos? Pregunta, entonces el tiempo. ¿En cuántos segundos describirá un ángulo de 20 pi? Entonces, tita vale 20 pi radianes. Y aquí ya podemos ver, ¿no? Que se están mezclando unidades. Aquí ángulo está en revoluciones y aquí está en radianes. Pero hemos dicho que vamos a trabajar en el sistema internacional. Por eso tenemos que convertir estas revoluciones a radianes, ¿no? Y como la respuesta también está en segundos, vamos a llevarlo todo a radianes por segundo, ¿verdad? Ya asumiendo que nuestro movimiento es uniforme, no nos habla de un cambio de la velocidad angular o una aceleración angular, es simplemente MCU. Para eso voy a mis formulitas del MCU. Pero antes de aplicar una fórmula, tengo que convertir 240 revoluciones por minuto a radianes por segundo. Coloco una revolución, viendo nuestro formulario, era igual a 2 pi radianes. Y miren que se va a ir revolución con revolución. Me ha quedado radianes por minuto. Me falta otro factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos. Y miren que se va a simplificar minuto con minuto. Hago operaciones. 240 por 2 pi en el numerador. Y abajo el denominador que se sobreentiende. 1 por 60 radianes sobre segundos. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Ayúdenme con el cálculo. 200. ¿Cuánto, perdón? 8 pi. Uy, alguien está con corriente. ¿Todos verifican? En términos de pi sería 240 por 2. Todo eso dividido entre 60. 8 pi. Muy bien. Quiere decir que sus compañeros han dejado pi sin decimales, ¿no? En términos de pi. Recuerden que pi es 3.14 con varios decimales. Pero en nuestra calculadora científica, ustedes apretan Shift y el por 10 a la. Pueden encontrar ese Shift. Todo en radianes por segundo. Miren, ya tenemos W, ya tenemos la velocidad angular. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aplicar una de nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces voy a mi formulario y busco cuál de estas fórmulas me va a ayudar a encontrar el tiempo si tengo W y tita. ¿Cuál de estas fórmulas? Jóvenes haciendo un zoom. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de esas fórmulas? Quiero hallar T, tengo tita y tengo W. La 3, correcto. La definición como tal de velocidad angular. La velocidad angular es igual a tita sobre T. Correcto. Anoto entonces, velocidad angular es tita. Y en algunos libros les decía, es lo mismo, posición angular o desplazamiento angular sobre el tiempo. Yo quiero hallar T, entonces este T que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar.
sigo queriendo hallar t, w que está multiplicando, paso a dividir. O como algunos hacen, directamente intercambian, ¿no? Entonces ya tengo el tiempo. El tiempo va a ser tita, pero el ángulo, miren, era 20. Y w también es dato 8pi. Entonces voy a reemplazar. Tita es 20pi y w es 8pi radianes. ¿No? ¿Cuánto nos queda entonces el valor del tiempo, jóvenes? 2.5. ¿Verifican todos? Unidades de tiempo en el sistema internacional serían segundos. Entonces, en 2,5 segundos, nuestra partícula recorre los 20 pi radianes. Ahí está. Este es el ejercicio 1 de la práctica. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta viendo todo el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Pasamos entonces al 2, ¿ya? Voy a compartir la segunda hojita y todos vamos leyendo y anotando los datos, gráfico y solución, ¿ya? Les vamos a dar 2 minutitos para que intenten resolver. Ya estamos cerquita del examen y recuerden que tenemos que seguir ese orden para tener la solución, ¿ya? 12, ya. 2 minutitos, jóvenes, lean el ejercicio y planteen. Del amor dice que está cansado de su padre. Ah, ya, se los voy a copiar. Muy bien, súper bien.
¿Tienen algún resultado? Ahí les he compartido las fórmulas, jóvenes, para que podamos resolver juntos, ¿ya? Hagámoslo y así seguimos avanzando y verifican si estaban haciendo lo mismo. ¿Está bien? Bien, el ejercicio nos dice una polea de radio 1 metro está girando a la velocidad angular de 120 RPM, revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad lineal de un punto periférico de la polea es igual a, me dice, en metros por segundo. La partícula de la que estamos hablando como tal es una polea, la que se utiliza para sacar agua de un pozo, digámoslo, ¿no? Que va girando. Nos dice, esta polea tiene un radio, ahí está, R, de 1 metro. Luego dice que está girando a una velocidad angular de 120 RPM, revoluciones por minuto. Seguimos leyendo. Me dice ahora, entonces, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto periférico de la polea? Es decir, la polea está girando como tal, pero estamos viendo un punto exactamente que se va moviendo, ¿no? Entonces tengo que hallar esa velocidad lineal. Ahora, antes de ver mis fórmulas, ya me doy cuenta que las revoluciones por minutos no están en las unidades correctas. Tengo que llevarlo a radianes por segundo, como hemos hecho hace rato, ¿verdad? Me van a ayudar con los cálculos. Una revolución es igual a 2 pi radianes. Se van a simplificar las revoluciones, con revoluciones y me queda radianes sobre minuto. Sigo haciendo la conversión. Un minuto equivale a 60 segundos y se va a simplificar minuto con minuto. La unidad que me ha quedado, radianes sobre segundos. ¿Y cuánto sale esa velocidad angular, jóvenes? 4pi. Verifiquen los demás. Muy bien. Si ya tengo la velocidad angular en las unidades correctas, ahora sí me voy al formulario y me fijo cuál de estas fórmulas me va a ayudar a encontrar velocidad lineal si tengo W y R. ¿Cuál de estas 7 fórmulas que estoy mostrando, jóvenes? Muy bien, las 6. En las 6 teníamos dos equivalencias. Hay una que es arco sobre tiempo y la velocidad lineal o tangencial es W por M. Correcto. Entonces, la 6. Vamos a anotar. La velocidad lineal es igual a la angular multiplicada por el radio. Me pide B y me da como dato W y el radio. Entonces, tengo que reemplazar directamente. La velocidad va a ser la velocidad angular, que es 4pi, por el radio, pero el radio es 1. Entonces la velocidad sería 4pi. ¿Qué unidades tendría esta velocidad en el sistema internacional? Radianes, sistema internacional, metros por segundo, porque hablamos de velocidad lineal o tangencial. Ahí está. Y esta es mi respuesta. Estoy pintando para que podamos sobresalir. Ahí está. Y coincide con mi solución, ¿no? 4pi metros por segundo. Bien, veamos el ejercicio, jóvenes. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Ya no hay preguntas. Bien, seguimos. Recuerden que todos los ejercicios los subo a la plataforma para que puedan ir trabajando. ¿Ya? Ejercicio 3. ¿Ya? Vamos a hacer igual 2 minutitos para que ustedes puedan ver el ejercicio y también estoy compartiendo directamente las fórmulas.
El 3 no es uno difícil también, no es complejo. ¿Ya? Y yo creo que con este vamos a terminar, pero vamos a hacerlo rápido. Como nos quedan 10 minutitos, hagámoslo conmigo y me van ayudando. ¿Qué nos dice el ejercicio? Miren, todos atentos por favor. Una partícula describe un MCU, un movimiento circular uniforme, con rapidez angular a 1,5 pi radianes por segundo. Haya el número de vueltas que efectúa en 20 segundos. Y la respuesta, miren, nos da 15 vueltas. Vamos a anotar nuestros datos para plantear. ¿Ya? Como tal, la partícula se mueve con MCU. Nos dice la rapidez angular, ya nos está dando W, rapidez o velocidad angular, en este caso va a ser igual, es igual a 1,5 pi radianes por segundo. Y me dice, halle el número de vueltas en 20 segundos. ¿Qué me estaría pidiendo entonces, jóvenes? ¿Cuál sería mi incógnita? Si me pide el número de vueltas. Ya. Si fuese la frecuencia, la respuesta estaría en hertz. Y sería el número de vueltas en un segundo. Pero aquí me está diciendo en 20 segundos. ¿Recuerdan cuál era otra de las unidades de la posición angular? Aparte de revoluciones, grados, radianes, también era lo mismo, vueltas o ciclos. Entonces, ¿qué me está pidiendo, jóvenes? La cantidad de vueltas, que vendría a ser tita, la posición angular, o más directo, me está pidiendo el ángulo, pero expresado en vueltas, ¿no? Ahora podemos hacer primero hallar tita, el ángulo, en radianes, y esos radianes llevarlo a vueltas, ¿no? Ese sería el procedimiento más sencillo para no confundirse. Otros tal vez prefieran primero convertir los radianes a vueltas y ya encontrar la solución. Pero nosotros vamos a hacer el primero, ¿ya? Entonces, miren, como ya tengo W, tiempo, y voy a volver a usar una fórmula que hemos usado hace rato. Quiero hallar tita, quiero hallar el ángulo. ¿Cuál de estas 7 formulitas me ayuda a encontrar el ángulo si tengo W y tiempo? La 3, correcto. Miren, la velocidad angular es tita sobre el tiempo. ¿Qué me está pidiendo? Tita. Entonces vamos a reemplazar. Velocidad angular es tita sobre el tiempo. Ángulo sobre tiempo. Despejo tita. ¿Qué se va a ir entonces? Miren, este tiempo que está dividiendo al otro lado va a pasar a multiplicar. Quiere decir que el ángulo es la velocidad angular por el tiempo. Pero miren, tengo la velocidad angular, vale 1,5. Y el tiempo también es dato, vale 20. 1,5 pi por 20. Entonces, ¿cuánto vale tita, jóvenes? ¿Cuánto es? 1,5 por 20, ¿cuánto es? 30 pi. No se olviden del pi. 30 pi unidades radianes. ¿Por qué radianes? Porque se simplificó los radianes con los segundos, ¿no? Pero no me dice el ángulo en radianes. La respuesta me está dando en vueltas y me pide el número de vueltas. ¿Qué voy a hacer entonces con esos radianes? Llevarlo
Correcto. Una revolución es una vuelta. Y sabíamos que una revolución es 2pi radianes. Conversión, entonces. Coloco 30pi radianes y un paréntesis. Una revolución, que es igual a una vuelta, va a ser 2pi radianes. Y se van a simplificar radianes con radianes. Y la unidad que me ha quedado es vueltas. Multiplico 30pi, todo eso dividido entre 2pi. Se va a eliminar pi y me va a quedar 30 entre 2. Y eso es 15. 15 vueltas. Entonces el ángulo es 15 vueltas o el número de vueltas como tal. Número de revoluciones de ciclos. Ahí está. Veamos, jóvenes, todo el ejercicio, la fórmula que hemos usado. Si tienen alguna preguntita. ¿Ninguna? Ya. Como tal, han visto los primeros ejercicios, bueno, hasta donde estamos haciendo están relativamente cortos. Estamos usando una fórmula, estamos aprendiendo a usar las fórmulas, convertir unidades, ¿verdad? Y luego vamos aumentando la dificultad ya de análisis. ¿Está bien? Ustedes van a hacer lo mismo con el ejercicio 4 de movimiento circular, siempre planteando como lo hemos hecho conmigo. ¿Ya? Y con este nos vamos. Les voy a ayudar a plantear. El ejercicio 4 nos dice un coche recorre una curva de 20 metros de radio. Y dice, si la aceleración centrípeta máxima compatible con la fricción es de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la velocidad del coche? Entonces van a anotar, el radio vale 20 metros. Luego ya me da la aceleración centrípeta o aceleración normal, que vale 5 metros por segundo al cuadrado. Y con ese dato me está pidiendo, la velocidad del coche. ¿No? Imagínense que esta es nuestra trayectoria circular y ahí está el cochecito. ¿No? Para eso van a ir a la fórmula, todo es el orden que tenemos y vamos a buscar cuál de estas formulitas me ayuda a encontrar nuestra velocidad. Y miren justamente la formulita 7, cuando hablamos de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta o aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Esos son los datos que me dan. Entonces utilizan esa fórmula. La aceleración centrípeta es b al cuadrado sobre l. Pero me está pidiendo b, entonces vamos a despejar. Este r que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y como está al cuadrado, tengo que eliminar la potencia sacando raíces. La velocidad sería la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta multiplicada por el radio. Con esa formulita ustedes van a encontrar la velocidad lineal. Y miren, también con una formulita, bastante cortos los ejercicios. ¿Está bien, jóvenes? Les voy a compartir este documento PDF para que ustedes puedan completar la práctica. ¿Cuál va a ser su tarea? La tarea es avanzar la práctica por lo menos hasta el ejercicio 10, ¿ya? Tarea, entonces anótense la práctica de movimiento circular hasta el ejercicio 10 para el día viernes.
Viernes y sábado, jóvenes, terminamos de hacer ejercicios de MCU, MCV, es lo último que va a entrar en su examen. Por eso es que tienen que practicar y ya tener un formulario memorizado. Sí lo pueden tener en físico, pero eso no va a entrar al examen. Ustedes tienen que memorizar. ¿Está bien? Jóvenes, ¿alguna preguntita? Ninguna. Gracias, jóvenes, por su atención. Recuerden que la práctica está en nuestra plataforma y que les vaya muy bien en sus ejercicios. Bye, jóvenes, tengan una excelente tarde. Bye, bye. Uy, hasta luego. Qué lindo.